demás. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas noches. Bueno, ok, vamos a empezar. Ya esperamos 5 minutos. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, bueno, en este corte, pues
Ya teníamos conocimiento que corresponde a los temas de la producción de textos escritos. La última clase que fue pues, antes de Semana Santa estuvimos hablando sobre la relatoría, el paso a paso, el fin que tiene el hacer una relatoría, que es un texto escrito que poco se utiliza, que creería que ningún docente se los va a pedir, pero que es muy significativo, que es es una herramienta bastante valiosa que permite que el estudiante pueda expresar una opinión argumentando. Es más allá de un resumen, de hecho, no es un resumen, es un texto que te permite expresar tu percepción sobre algo. Bueno, en ese orden de ideas, ese tema de la relatoría está cargado en plataforma Easy. Eh, Seguimos con la producción de textos escritos y el día de hoy corresponde lo relacionado con la reseña. Les voy a compartir pantalla. El tema de la reseña es muy corto, bastante corto. Es muy sencilla la reseña y una vez termine la explicación de la reseña, de cómo se hace, el fin que tiene, en qué circunstancias se utiliza, les voy a explicar una actividad que va a quedar cargada en plataforma Easy, que se va a cerrar el próximo jueves. Es una reseña que ustedes van a realizar, yo les cargaré en plataforma. Sería esa actividad correspondiente al 20% que tomamos para la evaluación del corte. Al igual que el corte pasado, en este corte vamos a tener un 20% de actividades que sería esa reseña que vamos a hacer, que después les explicaré cuando termine la explicación del tema. El 20% de asistencia y el 60% que está estipulado para el examen parcial. Bueno, primeramente voy a compartir entonces pantalla para dar inicio a la explicación del tema del día de hoy, correspondiente según microcurrículo a la producción de textos escritos, en este caso la reseña. Dame un momento. Dame un momentico. Está terminando de descargar.
Bien, la reseña. Bueno, la reseña es un escrito breve, perdón, que informa y a la vez valora una obra o un producto cultural. Su estructura tiene una parte introductoria, un desarrollo y también tiene una conclusión. El objetivo de la reseña es hacer del conocimiento del público la obra en cuestión. Eh, Normalmente la reseña se caracteriza, o sea, en tratar de hacer un juicio, ya sea valorativo, a favor o en contra, sobre sobre algo cultural, un producto cultural. Un producto cultural puede ser un cuento, una obra literaria, una película, un baile, un cuadro, una novela, una canción, un documental, el carnaval. O sea, todo lo que sea arte y cultura es lo que yo puedo reseñar. Un documental, una película, una serie, a todo eso es lo que yo le puedo hacer una reseña. Esa reseña es un escrito en el que yo voy o a criticar esa obra, ya sea la película, el cuento, la serie, lo que yo le vaya a hacer reseña me permite describirlo emitiendo un juicio valorativo, ya sea a favor o en contra. A favor, yo puedo decir, es una novela muy llamativa, tiene un mensaje, transmite un mensaje, o puedo decir, eh, la verdad es que la novela que vi no me enseña nada productivo, no me da ningún mensaje que me pueda ayudar a crecer como persona. Ojo, si yo voy a hacer un juicio valorativo en contra, puedo criticarlo, puedo decir que es aburrida, que, que no me enseña nada, que no lo entendí, que no me gustó, que fue muy largo, que fue muy corto. Sí lo puedo criticar. Lo que no puedo es eh, criticar a la persona que lo creó, a su autor. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una reseña de una novela, yo creo que aquí varios, por no decir todos, se han visto la novela Betty la Fea. Betty la Fea es una novela muy antigua, que cuando esa novela salió, yo no sé cuántos años podría tener yo, sí recuerdo que me causaba risa, pero yo era muy niña, entonces digamos que no entendía mucho algunas expresiones con doble sentido, en sentido figurado, que de pronto mis padres sí se reían, pero que a mí no me causaban risa. A mí de pronto que me causaba risa de esa novela de Betty la Fea, la forma de vestir de ella, la forma de hablar, la forma de hablar de los demás personajes, las discusiones que habían, de pronto esas cosas eran las que a mí me hacían reír. Pasado el tiempo, le estoy hablando hace 5 años, por un ejemplo, volví a verla y ya la comprendí más. Ya de pronto las razones por las que se reían mis padres, ya a mí también me causaban risa porque ya le entendía el doble sentido, el sentido figurado. Y la verdad, pues si ustedes le consultan a personas contemporáneas conmigo hacia atrás, pueden decir que es una novela que causó risa, que ha sido la mejor novela colombiana que ha salido, porque ustedes saben que ahora las novelas que están saliendo son narcotráfico, prostitución, cosas así. Ya las novelas, muy poco ve uno una novela que cause risa. Yo sé que si de pronto ustedes le preguntan a familiares, le van a decir que sí, que era una novela chévere, quienes de pronto no se la han visto. Pero hoy 2026, con tanta cosa que se ve, que la discriminación, que el bullying, que el matoneo, que la susceptibilidad, hoy en día es probable que existan algunos críticos
que digan que esa novela es una discriminación hacia la mujer, una burla hacia la mujer, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas. Entonces, en el caso que yo le quiera hacer una reseña, por ejemplo, a esa novela, yo podría emitir un juicio valorativo. Yo me pondría en la circunstancia o en el papel de decir que para mí fue una novela que marcó una época, una novela que que distraía a cierto público en cierta época, porque de pronto personas que venían de su trabajo, cansados, llegaban a su casa en la noche a ver televisión, se veían la novela, se despegaban un poco. Entonces yo tendría un juicio valorativo a favor de la novela. Como pueden existir críticos hoy en día que de esa novela pueden hacer un juicio valorativo en su contra, porque de pronto lo ven por otro punto de vista. Entonces, yo puedo hacer una reseña a cualquier producto cultural y dar mi punto de vista. No todos tenemos la misma percepción de las cosas. Si de pronto para mí una serie fue aburrida, de pronto para algunos de ustedes no lo fue. Entonces yo haría una reseña diciendo me pareció aburrida, me pareció larga, me pareció mentirosa, no me enseñó nada, no me gustó, perdí el tiempo, como otro puede decir, me encantó como los personajes que escogieron, me encantó eh, el enfoque de la historia, o sea, no tenemos todos los puntos de vista. Vuelvo y digo, las reseñas se le hacen es a ese tipo de productos culturales. Ustedes no van a encontrar un profesor que les diga, hazme una reseña sobre el último tema dado en clase. No, porque eso no es algo cultural. La estructura de la reseña, bueno, aquí hay un video que complementa un poco la información que yo les estoy diciendo ahora. Yo creería que si lo comparto, no sé si se entrecorte, a ver, para ver, no es tan extenso. Complementar un poco lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a esperar un momento. Ya va. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el saber sobre la reseña literaria. Comencemos. La reseña es un texto breve que describe, resume, analiza y comenta un producto cultural, que puede ser un libro, una película, una exposición artística o un evento musical, entre otros. Existen dos tipos de reseña, la descriptiva o informativa y la crítica o valorativa. La reseña descriptiva o informativa, también conocida con el nombre de noticia bibliográfica, brinda información general y cumple solamente la función de informar y resumir el contenido de la obra, brindando un resumen de la misma, así como datos estructurales, que pueden ser los capítulos o las partes de la misma, o datos del autor, como su biografía o trayectoria profesional. De este modo, si se fuera a realizar una reseña informativa de un concierto, se podrían tener en cuenta datos como el nombre del grupo musical, su género, la trayectoria artística, las presentaciones previas, la fecha y el lugar del evento, las canciones más populares, la cantidad de asistentes y una corta narración del evento como tal. Si la reseña se realizara sobre una película, esta llevaría el nombre del filme, año de la producción, duración, género, nombre del director y de los protagonistas, su trayectoria, premios recibidos y, sin revelar datos importantes, el resumen de la historia o una descripción de la trama.
La reseña crítica o valorativa ofrece la misma información de la descriptiva, pero la complementa con una opinión, un análisis y una evaluación argumentada de la obra. La estructura de la reseña valorativa adopta la forma de la argumentación, pues cuenta con una presentación de la obra con sus datos referenciales, esto con la intención de atraer la atención del lector. Luego va la opinión, acompañada con los argumentos, y se finaliza con una síntesis, donde se reafirma la opinión y se llega a una conclusión. Al momento de redactar una reseña se comienza por el título, el cual puede ser original o continuar con el mismo de la obra. Después se ingresan los datos biográficos o bibliográficos. Por ejemplo, si es un libro, autor, título de la obra, editorial, año y número de páginas. Si es una película, título, director, guión, fotografía, actores y fecha. Estos datos variarán de acuerdo con el tipo de la obra y con lo que quiera resaltar el reseñador. Luego se describe el cuerpo de la reseña, el cual puede componerse de dos elementos, la descripción y el comentario crítico. La descripción es donde se expone de forma breve y clara la temática, los contenidos centrales, los recursos técnicos utilizados o los antecedentes, entre otros. Y con esto sería suficiente para una reseña informativa. Pero si es de carácter valorativa, se le agrega el comentario crítico, el cual es la evaluación del reseñador, donde se muestran los aportes, los logros o las fallas de la obra. La crítica debe estar argumentada, por lo que se recomienda hacer citas textuales o utilizar ejemplos. Solo nos quedaría faltando el nombre del reseñador, el cual puede ir junto con el título o al final de la reseña. Y así concluimos este recorrido de aprendizaje sobre la reseña literaria, esperando que la información brindada te hubiera resultado clara y de utilidad. Recuerda que cualquier observación, aporte o corrección los... Bien, bueno, entonces, voy a seguir compartiendo pantalla a la presentación que tenía. Este es el video que les presenté. Bueno, como método de elaboración de la reseña, tenemos que para elaborar una buena reseña es fundamental hacer un trabajo de investigación y una comprensión del texto pues, que se va a reseñar. Y la idea es que nosotros mentalmente nos hagamos una serie de preguntas como qué quiere decir esta obra, en qué forma lo dice, el lugar en que suceden los hechos, eh, cuál es el mensaje que quiere transmitir. Luego es importante la lectura de la obra en cuestión, o sea, antes de yo leerla, cuestionarme de qué podría tratarse. Cuando ya hago la lectura, debe ser una lectura crítica y tratar de buscar todo lo que hay en las palabras con doble sentido. Si tiene palabras de doble sentido, porque ustedes saben que existen muchas metáforas y cualquier cantidad de expresiones que te quieren transmitir otra cosa. Realizarnos preguntas al texto es la mejor manera de cuestionarnos sobre esa obra. También pensar en cuál es el objetivo de la obra, cuál sería su argumento central, si se puede probar lo que está presentando la obra o diciendo, qué puedo concluir sobre eso. Todas estas preguntas nos van a ayudar a nosotros a ver el grado de comprensión de lo que observamos o de lo que leímos, que es lo que vamos a reseñar. Con el texto ya leído, o la historia o la novela ya vista, es muy recomendable hacer una ficha de la lectura.
Esta parte del texto te va a permitir organizar la información de mejor manera. ¿Qué información podrían darse en esa ficha? Datos sobre el contexto en el que fue publicado el texto, ya si tengo el año en que se dio la novela o se creó la canción o el documental o lo que yo estoy leyendo, quién era su autor, en qué época se publicó y los datos bibliográficos que hay ahí. Es muy importante que tengan en cuenta eh, que al momento de redactar debe ser claro, debe ser preciso, debes concretar, debes concluir con una lectura crítica muy profunda sobre el texto y ya de ahí se puede decir que tienes las herramientas necesarias para escribir una reseña. Dentro de las partes de la reseña tenemos, bueno, aquí hay otro video que complementa, lo pueden observar después con más tiempo, sin ningún problema. Dentro de las partes de la reseña tenemos, que es interesante tener en cuenta las distintas partes que tiene una reseña. Bueno, aquí dice presentación y contextualización del tema. Aquí se trata de ubicar al autor y a su obra en tiempo y espacio, dónde está sucediendo la situación y el momento. Aquí se pueden distinguir dos partes, el título y la presentación. Se debe tener un título que incluye el nombre del autor, el título de la obra, el lugar de edición, la editorial, la fecha de publicación y el número de páginas. El primer párrafo es el de la presentación y detalla el idioma original de la obra, la lengua a la que está traducida y el nombre del traductor, si de pronto eso está en inglés. Debe haber un resumen, que es una descripción del elemento a reseñar, el autor, la obra y sus técnicas. Hay dos subcategorías obligatorias, el contenido y las fuentes. El contenido comenta los temas tratados em, de forma descriptiva, clara y breve. Y las fuentes detallan qué utilizó el autor para realizar ese cuento o esa novela. A su vez, existen 4 subcategorías, pero ya esas subcategorías son opcionales, que son antecedentes del autor, propósito, organización de la obra y método de elaboración del trabajo. Dentro de los antecedentes, ojo que estos son subcategorías, yo no se las voy a pedir en la reseña que ustedes van a hacer. Dentro de los antecedentes del autor, este vendría siendo un párrafo que explica los temas en los que se especializa el autor, las lenguas que utiliza de otras obras literarias. Hay autores que se dedican a escribir cuentos de miedo, cuentos de niños, cuentos de acción. O sea, ustedes saben que uno a veces ve una película y uno dice, ay, ese director siempre hace películas de miedo, ese director siempre hace películas de acción, ese director. Entonces, los autores tienden a enfocarse en un género en particular. Rara vez ustedes ven un autor que tenga así variedad en cuanto a los géneros. Se debe hacer un juicio personal, esta es una de las partes más importantes que tiene la reseña, porque incluye la valoración personal del reseñador, en este caso ustedes, que son los que van a redactar. Permítame que está intentando entrar un compañero o compañera, no sé quién es, vamos a ver. Ok. Aquí en este juicio personal ya es la valoración que ustedes como reseñador van a hacer sobre pues, la obra o lo que vayan a reseñar. Puede haber una crítica negativa, esa crítica negativa detalla los aspectos negativos o débiles de la obra, lo que están haciendo, lo que están reseñando, la reacción es bastante atenuada, evitando utilizar palabras fuertes. Lo que yo les decía, ustedes pueden criticar un producto, pero no em, utilizar palabras fuertes hacia la persona que creó ese producto. Y dentro de las críticas positivas, ahí se destacan los puntos fuertes del texto. Em, las referencias bibliográficas son importantes, que la reseña incluya las referencias bibliográficas que pudieron haber consultado. De pronto, si usted hace una reseña
y consultan en internet cómo se hace una reseña y todo eso, es importante mencionarlo debajito para darle validez al artículo. Compartirles este video. Y voy a tratar de explicar detalladamente en qué consiste cada una de ellas. Antes de empezar, tengo que No, este video se lo voy a dejar ahí en Easy, mejor observan con detenimiento porque es bastante extenso, dura 15 minutos. Entonces se los voy a dejar ahí en Easy. Bueno, para resumir como tal el tema de la reseña. La reseña es un texto en el que ustedes van a criticar, hacer un juicio valorativo a favor o en contra de algo cultural. Cultural es un cuento, una novela, una película, un baile, un documental, todo lo que sea cultural. Es lo que ustedes van a reseñar, lo que se puede reseñar. En ese escrito va una crítica valorativa positiva o una crítica negativa. Si tú vas a hacer la crítica negativa, que es 100% válida, no puedes utilizar palabras fuertes hacia el autor. Ustedes van a hacer una reseña de una historia que es fuertecita. Puedes criticar lo fuerte que es, pero no puedes hablar mal del autor, sino del contexto de la historia. La reseña tiene partes, al igual que todos los textos escritos, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Además, tiene referencias bibliográficas y tiene una ficha técnica. Dentro de esa ficha técnica, el video que ustedes observaron les muestra cualquier cantidad de requisitos que pide. Eso dependiendo de la exigencia de la persona que te esté diciendo que haga una reseña, así te pedirá una ficha técnica. Yo les voy a pedir una ficha técnica a ustedes, pero esa ficha técnica no es breve, no tiene tanta información. Miren que yo les explicaba que hay una ficha técnica que te pide hasta los antecedentes del autor. Yo no les voy a pedir nada de eso, yo les voy a pedir los datos más importantes de la obra. ¿Qué es importante tener en cuenta? Como la reseña es un texto que haces tú de manera personal, tú le puedes cambiar el nombre a la obra. O bueno, no es cambiarle el nombre a la obra, es ponerle un nombre a tu escrito. Por ejemplo, tú vas a hacer una reseña sobre una canción de Shakira, un ejemplo, y tú escuchas la letra de la canción y la canción te pareció romántica y la canción se llama Antología, la canción que a mí más me gusta de Shakira, se llama Antología. Tú escuchas la canción y cuando tú vayas a redactar sobre la canción, tú le puedes poner reseñas sobre el pensar de una mujer, algo así, y empiezas a escribir. Es una reseña sobre una canción que tiene un nombre, pero como el texto es tuyo, le puedes poner un nombre a ese texto, porque es tu reseña, es tuyo. Tú no estás alterando algo que ya está, estás hablando de algo que ya está. No lo estás alterando, estás opinando sobre algo que ya está. Entonces, ese escrito es tuyo y tú le puedes poner un nombre. En el caso de la reseña que ustedes van a hacer, para contextualizarlos y no enredarlos tanto, les voy a compartir pantalla y les voy a decir a qué me refiero. Vamos a buscar. Ustedes van a hacer una reseña. ¿Dónde está? Lo tiene aquí. La borré. Bueno, voy a buscarlo en el drive que yo tengo. Aquí está. El drive sí está.
Bueno, ustedes van a hacer una reseña sobre un cuento que se llama El gato negro. Yo les decía que hay autores que se enfocan mucho en un género al momento de escribir: terror, risa, acción, em, suspenso. Bueno, esta es la historia que ustedes van a leer, se llama El gato negro. El autor se llama Edgar Allan Poe. Este autor tiende a hacer ese tipo de historias como trágicas. Autor, las historias de él son trágicas. Entonces aquí te da una descripción sobre el cuento. Te dice que se llama El gato negro. El autor es Edgar Allan Poe. El año de publicación fue en 1843. Y el espacio, el ambiente donde suceden los hechos que se presentan aquí, te dice: la historia ocurre principalmente en la casa del protagonista, especialmente en el sótano. Y aquí empiezas tu lectura. Es cortica, es hasta aquí. Ya. Esta es la historia que te vas a leer y es lo que vas a reseñar. Luego que tú lees hasta aquí, vas a hacer la reseña en esta hoja. Mira que ahí yo te adelanté. Vas a hacer 3 párrafos. Pero primero vas a hacer la ficha técnica. Esto es la ficha técnica. Título de la obra. Atención aquí. El título de la obra es esta: El gato negro. Así se llama la obra. Entonces ahí, en título de la obra, tú vas a poner, en título de la obra, tú vas a poner El gato negro. Luego te dice: título de la reseña. Yo les decía que la reseña, como es un texto propio tuyo, le vas a poner un nombre inventado. Entonces, de acuerdo a lo que tú leas, tú te vas a inventar un título y se lo vas a poner aquí. ¿Sí? Entonces, el título de la obra va, cómo se llama el cuento: El gato negro, la historia del gato negro. Y el título de la reseña va el título inventado por usted. Autor y guión. Aquí te dice, te vas a la historia y te dice: autor Edgar Allan Poe. ¿Qué más te dice la ficha técnica? Año de publicación, te vas otra vez acá arriba, aquí te dice 1843. Y luego te dice ambiente, acá también está especificado. La historia ocurre principalmente en la casa del protagonista, especialmente en el sótano. Puedes poner en el sótano. Está bien. Ya aquí arriba, ya tú tienes la ficha técnica. Esto que está aquí lo vas a trasladar para acá. A diferencia que te está faltando el título de la reseña, que es el que tú te vas a inventar. De acuerdo a lo que tú leas, tú le vas a sacar un título a tu reseña. Vas a iniciar, como todo texto, con un párrafo de introducción. Ojo, que yo no voy a calificar porque hayas presentado la reseña. Te voy a calificar porque hagas buena utilización de los párrafos. Ustedes dieron conmigo los tipos de párrafos y ustedes hicieron un examen parcial que te dice cómo es la redacción de cada párrafo, de qué se trata cada párrafo. Ya ustedes saben que en el párrafo de introducción es un abrebocas de lo que se va a hablar. Cuando yo lea tu reseña, yo voy a saber cuál fue tu punto de vista en ese párrafo de introducción. No es posible que yo pase al siguiente párrafo y yo todavía no sepa cuál es tu punto de vista. Tu punto de vista yo tengo que saberlo acá en el párrafo de introducción. En el párrafo argumentativo me vas a dar los argumentos, las evidencias y las bases para que para que tú me convenzas de lo que dijiste en este párrafo de introducción. Ojo, ya yo tengo una percepción del cuento porque ya yo me lo leí. Y el cuento no es solo eso, el cuento es más largo, pero digamos que ahí hay un resumen. Yo tengo una percepción, pero al momento de yo leer una reseña hecha por ti, tú me puedes convencer, no de lo contrario a lo que yo pienso, pero a que yo pueda decir: también tiene la razón lo que dice eh, tal estudiante. No quiere decir que iba a cambiar mi punto de vista, pero puedo decir si es verdad también, así como él dice, también lo puede ser. Entonces, apenas yo lea tu párrafo de introducción, ya yo debo saber cuál es tu punto de vista. En el párrafo argumentativo me vas a convencer que lo que tú estás diciendo también tienes la razón.
vi muchos párrafos argumentativos en esta actividad que hice con otro grupo de manera presencial y en ese párrafo argumentativo me hacían un pequeño resumen y me contaban cosas que estaban en la historia. ¿Eso es descriptivo o es narrativo? Ya yo lo leí, ¿para qué me vas a poner cosas que pasan aquí ahora? Tú me puedes poner partes del texto, pero explicándome qué piensas de esa parte y convencerme de algo que tú piensas de esa parte. Pero no me digas, en la parte donde dice tal cosa, la persona es esto. No, no me cuentes nada. Convénceme de lo que tú me estás diciendo en el párrafo de introducción. Y el párrafo de conclusión es un párrafo cortico, es un resumen de lo anteriormente dicho. ¿Sí? Entonces, este sería el documento para montar la reseña. Tú te lees esta historia, que tiene hoja y media prácticamente, hoja y media, y me la montas aquí donde dice título de la obra, título de la reseña, aquí mismo vas a empezar a redactar. ¿Alguna pregunta sobre esta actividad? Esta actividad se habilita hoy y se cierra el próximo jueves antes de iniciar la clase. Tienes una semana para hacerlo. Recuerden que yo cargo evidencia y no, actividades, perdón, y no vuelvo a habilitar porque doy una semana para la realización. Son 3 párrafos nada más, no te estoy pidiendo más nada. 3 párrafos nada más. Entonces yo, ahora que finalicemos la clase, les voy a cargar esa actividad en plataforma Easy para que se cierre la próxima semana. Además que les voy a montar el material que estuve presentando aquí con la explicación del tema. Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, reclamos. Mientras voy abriendo la plataforma Q10 para llamar lista. Pero voy abriendo la plataforma mientras ustedes piensan si tienen algo que consultar sobre el tema, si no entendieron algo del tema, si no entendieron algo de la actividad. Es individual. Bueno, comparto pantalla para llamar asistencia. Jainer Arrieta, Jainer Arrieta, no está. Duberly Padillo, Presente, profe. Daiver Cantillo, Presente. Gerson Flores, Presente. André Felipe Gómez, André Felipe Gómez, Profe, él dijo que tenía inconvenientes con el internet, por eso no se pudo conectar. gracias. Bueno, yo le pongo la justificación para que no se bloquee, pero al momento de tomar el porcentaje para el 20% del corte no le sirve. Profe, qué pena, Isaac, no había contestado. ¿quién me habla? Jainer Arrieta, sino que tiene inconvenientes aquí con el internet. Ok. Isaac Jiménez, Presente. Osman López, Presente. María José Mercado, Julio Alberto la va tirando. Raniele y está habilitado. bájele el volumen al partido ese de Conmebol.
Está viendo Copa Libertadores. María José, Presente, profe. Reinaldo Miranda, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Luis Carlos Moreno, Presente, profe. Yusleidy Ochoa, Presente, profe. Andrés Pérez, Presente, profe. Ángela Polo, Presente. Juan Sebastián Santiago, Presente. María José Santos, Presente. Zulay, Presente. Anderson Grueta, Presente, profe. Susana Vitola Presente. y Josman Zapata. Presente, profe. Bueno, entonces finalizando aquí les cargo la actividad en plataforma Easy. Cualquier duda que tengan durante la semana que estén realizando la actividad me pueden escribir al interno o por el grupo de WhatsApp. Con gusto les estaré contestando. Bueno, no siendo más, gracias por estar aquí. Feliz noche para todos. Un abrazo. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.